Nunca imaginé que las manos temblorosas de un plomero me salvarían la vida cuando descubrí que mi propio hijo había convertido mi baño en una trampa mortal. El hombre apenas podía mantenerse en pie cuando susurró las palabras que helaron mi sangre. Tome sus cosas y váyase ahora. No le diga nada a su hijo, ni a su nuera. En ese momento comprendí que los cables eléctricos, la cámara oculta y las pastillas trituradas que encontró no eran para espiarme, sino para eliminarme de la manera más silenciosa posible. Mi nombre es Mercedes, tengo 69 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a estremecer tanto como me estremeció a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después de 40 años de matrimonio con José y tras quedar viuda hace 2 años, decidí mudarme con mi hijo Rodrigo y su esposa Patricia a su departamento en Valparaíso. Pensé que era la decisión correcta. Había trabajado toda mi vida como costurera especializada en trajes de novias, sacrificando mis sueños para educar a Rodrigo y a Fernanda. Nunca les conté sobre los apartamentos de alquiler que fui comprando poco a poco con mis ahorros, o sobre las inversiones que José y yo hicimos en silencio durante décadas. Patricia siempre fue cariñosa conmigo, o eso creía. Me preparaba el té de las tardes, me ayudaba con las compras, incluso insistía en que tomara mis medicamentos puntualmente. Abuela Mercedes, me decía con esa sonrisa perfecta. Usted descanse, yo me ocupo de todo. Rodrigo parecía feliz de tenerme cerca, aunque últimamente lo notaba extraño. Evitaba mirarme a los ojos. Esa mañana de marzo, cuando Patricia sugirió que llamáramos al plomero porque la ducha tenía poca presión, no sospeché nada. Es mejor prevenir, dijo mientras marcaba el número. El hombre llegó temprano, revisó las conexiones y de pronto su rostro cambió completamente. Sus manos comenzaron a temblar mientras desmontaba los azulejos del box. Cuando se acercó a cientos mí con esa mirada de terror puro y me susurró que huyera inmediatamente, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo que ese plomero descubrió esa mañana no solo revelaría la verdadera naturaleza de quienes creía que me amaban, sino que desataría una guerra que Patricia jamás imaginó que podría perder. Las manos del plomero temblaron tanto que casi dejó caer la llave inglesa cuando me susurró esas palabras. Sus ojos, vidriosos por el miedo, me miraron con una urgencia que jamás había visto en los 20 años que llevaba arreglando las tuberías de esta casa. Señora Mercedes, por favor, créame, murmuró mientras se secaba el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. Lo que encontré ahí adentro no es normal, su vida está en peligro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí como si fuera a salírseme del pecho. Miré hacia el baño y fue como si una corriente helada me recorriera toda la columna vertebral. Detrás de la placa del box había cables que no deberían estar ahí. Un pequeño dispositivo conectado al sistema eléctrico del calentador de agua. Mi mente, entrenada por décadas de observación silenciosa mientras cosía vestidos de novia, captó inmediatamente que aquello no era una reparación, sino algo mucho más siniestro. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, le pregunté con voz temblorosa. El plomero negó con la cabeza, limpiándose las manos sudorosas en el overol. No lo sé, señora, pero esto está conectado al Wi-Fi de la casa. Alguien puede controlarlo desde cualquier celular. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Patricia, mi nuera, siempre tan atenta con la tecnología, siempre ofreciéndose a ayudarme con el internet, siempre insistiendo en que me bañara por las noches cuando había mejor presión de agua. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia mi habitación y comencé a meter mis documentos más importantes en la cartera. Mis manos temblaron mientras guardaba los papeles de los apartamentos de alquiler que había comprado en secreto durante todos estos años. Rodrigo y Patricia creían que yo dependía completamente de su generosidad, que era una viuda indefensa, sin más recursos que la pequeña pensión de José. Qué equivocados estaban. Cuando salí de la casa esa mañana, caminando lo más normal posible hacia la portaria, una certeza fría se instaló en mi pecho. Mi familia había subestimado profundamente a la mujer que creían conocer, y esa subestimación sería, eventualmente, su perdición más grande.
Cuando los peritos llegaron junto con los agentes, mi corazón latía con tal fuerza que temí que fuera visible a través de mi blusa. Observé desde el marco de la puerta mientras cortaban la energía eléctrica del apartamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de los técnicos, un hombre joven con guantes de látex, comenzó a fotografiar meticulosamente cada elemento que el plomero había descubierto. «Señora, esto es muy grave», me dijo el detective principal, un hombre de unos 50 años con rostro serio. El dispositivo conectado al registro podría haberla matado instantáneamente al contacto con el agua electrificada. Patricia estaba sentada en el sillón de la sala, con las manos temblorosas sobre su regazo. Su rostro, normalmente tan compuesto y dulce cuando Rodrigo estaba presente, ahora mostraba una palidez cadavérica. Cuando el perito en sistemas informáticos comenzó a revisar el historial del router inalámbrico, pude ver cómo sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta, como calculando una posible escapatoria. «Aquí están las conexiones», anunció el técnico, mostrando la pantalla de su laptop. El control remoto del temporizador fue activado desde este mismo apartamento en múltiples ocasiones durante las últimas 3 semanas. Coincide exactamente con los horarios en que usted se bañaba, señora Mercedes. Mi estómago se contrajo. 3 semanas. Habían estado planeando mi muerte durante 3 semanas, estudiando mis rutinas, esperando el momento perfecto. Patricia había observado cada uno de mis movimientos con la paciencia de un depredador. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando el segundo detective regresó con una bolsa plástica transparente. Dentro estaban mis llaves duplicadas y varios frascos pequeños con etiquetas escritas a mano. Clonazepam molido, diazepam en polvo, lorazepam triturado. «Encontramos esto en el armario de su habitación», le dijo directamente a Patricia. Las compras online del temporizador, la microcámara y los sedantes fueron realizadas con su tarjeta de crédito. «Tenemos los registros bancarios». Patricia abrió la boca como si fuera a hablar, pero solo salió un gemido ahogado. Sus planes meticulosos, tan cuidadosamente orquestados, se desmoronaban ante nuestros ojos como un castillo de naipes. Lo que más me impactó no fue su culpabilidad, sino darme cuenta de que yo, Mercedes Elena Carrera de 73 años, había subestimado completamente mi propia capacidad de supervivencia. Miré hacia la puerta, preguntándome dónde estaría Rodrigo en ese momento crucial. En ese preciso momento, escuché los pasos de Rodrigo subiendo las escaleras. Mi corazón se agitó con una mezcla de esperanza y terror. ¿Estaría él realmente involucrado? ¿O Patricia había actuado sola? Cuando apareció en la puerta del baño, su rostro pálido me dio la respuesta que temía escuchar. «Mamá, yo, nosotros», balbuceó, incapaz de sostener mi mirada. Sus manos temblaron mientras se acercaba lentamente, como si fuera un niño confesando una travesura terrible. Pero esto no era una travesura. Esto era un intento de asesinato. «Tú también, Rodrigo». Las palabras salieron de mi garganta como cristales rotos. ¿Mi propio hijo? ¿El niño al que amamanté, que crié con tanto amor, que defendí cuando el mundo lo criticaba? Él intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. Patricia permaneció en silencio, observando la escena como si fuera un espectáculo que había orquestado cuidadosamente. El plomero continuaba desconectando cables, murmurando palabras de incredulidad. «No era para matarte, mamá. Solo queríamos. Necesitábamos el dinero de los apartamentos. Patricia dijo que si tenías un accidente pequeño, te asustarías lo suficiente para irte a un geriátrico y... ¿Un accidente pequeño?». Mi voz se elevó hasta convertirse en un grito ahogado. «Una descarga eléctrica en el agua, Rodrigo. Me habrían encontrado muerta en esta bañera». La realidad de su traición me golpeó como una avalancha. 47 años llevaba siendo madre, 53 años de trabajo incansable, como costurera, construyendo un patrimonio de $420,000 en propiedades para asegurar el futuro de mis hijos. Y ahora estaba aquí, en el baño de la casa que había comprado para ellos, descubriendo que habían planeado mi muerte. Rodrigo comenzó a llorar, pero sus lágrimas solo intensificaron mi dolor. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de un niño atrapado en una mentira. Patricia finalmente habló. «Era solo para asustarte, Mercedes, para que entendieras que ya no podías vivir sola.
El mundo se desplomó a mis pies. Me senté en el borde de la bañera que había estado destinada a ser mi tumba, sintiendo que 73 años de vida se desvanecían en un instante de absoluta soledad. Las horas que siguieron se arrastraron como siglos. Me quedé allí sentada, en ese apartamento que ahora se sentía como una trampa mortal, mientras el eco de mis 73 años de vida resonaba en cada rincón. El silencio era ensordecedor, roto apenas por el goteo del grifo que el plomero había dejado abierto en su prisa por advertirme del peligro. Caminé hasta la cocina con pasos vacilantes. Sobre la mesa estaban mis documentos esparcidos, la bolsa que había agarrado al huir y una extraña sensación de estar viendo mi vida desde afuera. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo me convertí en un estorbo tan grande que mis propios hijos decidieron eliminarme? Tomé una taza de té con manos temblorosas y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver el edificio donde vivían Rodrigo y Patricia, tan cerca que podía distinguir las luces de su apartamento. Me pregunté si en ese momento estarían discutiendo mi escape, planeando su próximo movimiento, o simplemente esperando una llamada que confirmara que su plan había funcionado. Pero mientras el té se enfriaba entre mis manos, algo comenzó a removerse en mi interior. Una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. Durante 40 años de matrimonio con José, había construido una vida. No solo había sido su esposa sumisa. Había trabajado día y noche en mi máquina de coser Singer, creando trajes de novia que se pagaban bien. Cada peso que gané cosiendo encajes y bordados a mano, cada ahorro que guardé en silencio, cada inversión pequeña que hice sin que nadie se diera cuenta. Los apartamentos que compré poco a poco, usando mi nombre de soltera para que José no se enterara. Las cuentas bancarias que abrí en secretos, alimentadas con mis trabajos de costura especializada. Todo ese patrimonio que construí con paciencia de hormiga, centavo a centavo, puntada a puntada, estaba ahí, intacto, esperando. Rodrigo y Patricia conocían la herencia oficial, la casa grande, las cuentas compartidas, pero no sabían nada del verdadero tesoro que había edificado en silencio durante décadas. Mi red de clientas adineradas que pagaban fortunas por vestidos únicos, mis contactos en el mundo de la alta costura, los favores que había acumulado año tras año. Me levanté y busqué en mi bolsa el pequeño cuaderno donde llevaba las cuentas reales. Página tras página de números que solo yo entendía, direcciones de propiedades que solo estaban a mi nombre, contactos que me respetaban por mi trabajo, no por ser la esposa de alguien. La mujer que habían intentado matar en esa ducha no era la viuda indefensa que ellos creían. Era alguien que había sobrevivido 40 años de matrimonio, manteniendo secretos, construyendo un imperio silencioso, tejiendo una red de seguridad que nadie sospechaba. Cerré el cuaderno y miré nuevamente hacia el edificio de enfrente. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era hora de actuar. Me dirigí hacia mi máquina de coser Singer, esa compañera fiel que me había acompañado durante 43 años. Al tocar su superficie metálica, sentí una corriente eléctrica diferente, una que me conectaba con mi verdadero poder. Esta máquina había sido testigo silencioso de cada sacrificio, de cada peso ahorrado, de cada inversión calculada que hice sin que José lo supiera. Recordé la primera novia que vestí en 1981, Carolina Mendoza, hija del dueño de la ferretería principal de Valparaíso. Su vestido me tomó 3 meses de trabajo nocturno, pero el pago me permitió comprar mi primer apartamento. Luego vino María José Herrera en 1984, cuyo padre era contador del banco. Su vestido bordeado a mano me abrió las puertas a la élite local. Una tras otra, fui vistiendo a las hijas de los hombres más influyentes de la ciudad. Cada puntada que cosí construyó mi red invisible de poder. Las madres de estas novias se convirtieron en mis clientas más fieles y sus esposos en mis asesores financieros informales. Mientras José creía que yo solo jugaba a la costurera, yo estaba edificando un imperio silencioso, apartamento por apartamento, inversión por inversión. Sonreí al recordar a Esperanza Rojas, la esposa del notario municipal, quien me recomendó invertir en terrenos cuando nadie más apostaba por esa zona, o a Carmen Délano, mujer del gerente del Banco Estado, quien me sugirió dividir mis ahorros en diferentes cuentas. Ellas vieron en mí lo que mi propia familia nunca reconoció, una mujer inteligente con visión de futuro. Mi máquina de coser no era solo una herramienta de trabajo, era el centro de operaciones de un negocio que generó más riqueza de la que Rodrigo y Patricia jamás imaginaron.
Cada novia que salió de mi taller llevaba puesta una pieza de mi legado y sus familias quedaban en deuda conmigo. Acaricié el metal gastado y sentí la fuerza de 4 décadas de trabajo arduo. Ya no era la viuda indefensa que ellos creían controlar. Era Mercedes Valenzuela, la costurera que vistió a 3 generaciones de la aristocracia porteña, la mujer que construyó un patrimonio de 4 millones de pesos sin que nadie lo sospechara. Mi sonrisa se amplió mientras contemplaba el apartamento donde habían intentado matarme. No tenían idea de con quién se habían metido. ¿Qué harías si tu nuera te traicionara así? Era hora de revisar mis documentos con nuevos ojos. Me dirigí al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba mis papeles más importantes. Entre ellos, encontré el testamento que José y yo habíamos redactado años atrás, junto con los títulos de propiedad que había ido acumulando en silencio. Al desplegar los documentos sobre la cama, mi respiración se aceleró. Ahí estaba todo. El apartamento de 2 dormitorios en calle Cochrane, comprado en 1987 con los ahorros de 3 años de trajes de novia. El pequeño departamento cerca del mercado, adquirido en 1992, cuando logré coser el vestido más caro de mi carrera. La propiedad familiar, en Cerro Alegre, heredada de mis padres, pero remodelada completamente con mis ganancias. 6 propiedades en total, todas pagadas, todas generando renta mensual. 340,000 pesos chilenos mensuales que ingresaban directamente a mi cuenta personal, dinero que había manejado con absoluta discreción durante décadas. Tomé la calculadora de la mesita de noche. El valor total de mis propiedades superaba los 200 millones de pesos. 200 millones que Rodrigo y Patricia creían que no existían, porque siempre me presenté como la viuda dependiente que necesitaba su generosa ayuda. Recordé cada sacrificio detrás de esas cifras. Las noches cosiendo hasta las 3 de la madrugada, los fines de semana trabajando mientras otras mujeres descansaban, las comidas frugales para ahorrar hasta el último peso. José sabía de mis inversiones, pero respetaba mi decisión de mantenerlas en reserva. Para emergencias, le decía. Nunca imaginé que la emergencia sería mi propia familia tratando de eliminarme. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo los títulos de propiedad. Patricia y Rodrigo habían subestimado completamente con quién se estaban metiendo. No era una anciana indefensa dependiente de su caridad. Era una mujer que había construido un imperio inmobiliario modesto pero sólido, puntada a puntada, peso a peso. El teléfono de la mesita sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi inquilino de Cochrane, consultando sobre una reparación menor. Mientras conversaba con él, tratándolo con la autoridad natural de quien maneja negocios propios desde hace décadas, sentí cómo mi columna se enderezaba. Colgué y volví a mirar los documentos. Cada título de propiedad representaba años de trabajo silencioso, de inteligencia financiera que había mantenido oculta por modestia. Pero la modestia ya no tenía lugar en mi vida. Patricia había comprado dispositivos para matarme con su tarjeta de crédito, creyendo que yo era una carga económica sin recursos propios. Qué equivocada estaba. Tenía los medios para contratar los mejores abogados de Valparaíso, para mudarme donde quisiera, para vivir cómodamente sin depender de nadie. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. Mi patrimonio no era solo dinero, era poder real, tangible, inmediatamente disponible. Nunca imaginé que mis manos arrugadas habían construido un imperio silencioso. Durante 40 años, cada puntada que di como costurera especializada en trajes de novias fue un ladrillo más en la fortaleza de mi independencia. Mientras José creía que solo ayudaba con gastos menores, yo estaba tejiendo mi libertad hilo por hilo. Recuerdo perfectamente el primer vestido que cobré por encima de mis tarifas habituales. Era para la hija del alcalde de Valparaíso, un diseño único con bordados que me tomaron 3 meses completar. Cuando me pagó 800,000 pesos extra por la exclusividad, sentí algo que no había experimentado antes: el dulce sabor del poder económico ganado con mis propias habilidades. Cada novia que pasaba por mi taller era una oportunidad dorada que José jamás comprendió. Las mujeres de familias adineradas no regateaban cuando se trataba del día más importante de sus vidas. Cobraba entre 500,000 y 2 millones de pesos por vestido, dependiendo de la complejidad y los materiales. Mientras José administraba nuestros gastos básicos, yo guardaba religiosamente cada peso de mis ingresos en una cuenta separada que abrí con mi cédula de soltera.
La satisfacción más profunda llegaba en esas tardes silenciosas, cuando calculaba mis ahorros acumulados. 25 vestidos por año, durante décadas, significaban aproximadamente 30 millones de pesos anuales que nadie más conocía. Pero mi verdadera genialidad estuvo en las inversiones inmobiliarias que hice con esa base sólida. Compraba propiedades pequeñas en barrios en crecimiento de Valparaíso, siempre bajo mi nombre de soltera. José firmaba como testigo, creyendo que solo era un trámite. Rodrigo y Fernanda crecieron viendo a una madre dedicada que solo cosía para entretenerse, mientras yo construía un patrimonio de 8 apartamentos de alquiler que generaban ingresos mensuales constantes. Durante todos esos años de aparente sumisión doméstica, desarrollé una red de contactos que Patricia jamás podría imaginar. Clientas que se convirtieron en amigas influyentes, esposas de notarios, hermanas de abogados prestigiosos, hijas de empresarios constructores. Todas recordaban a la costurera discreta que había hecho realidad sus sueños de boda más importantes. El legado que había construido en silencio se había convertido ahora en el arma más poderosa que podía empuñar contra quienes me subestimaron. Pero cuando comencé a revisar mi libreta de contactos, me di cuenta de algo más poderoso que cualquier propiedad. Las mujeres extraordinarias que había conocido durante todos estos años no eran solo amigas casuales, eran supervivientes, cada una con su propia historia de lucha y resistencia. Empecé a marcar números que no había usado en meses, pero que guardaba como tesoros. La primera fue Elena, mi antigua compañera del taller de costura. Cuando le conté lo que había descubierto, el silencio del otro lado de la línea me heló por un momento. Luego escuché su respiración profunda antes de decir: «Mercedes, esto es más serio de lo que imaginas. Mi hermana pasó por algo similar hace 3 años. Te voy a dar el número de la abogada que la ayudó, y también el de otras mujeres que han estado en tu situación». Cada llamada que hice reveló una red que nunca pensé que existía. Rosa, quien trabajaba en el registro civil, me ofreció ayuda para verificar documentos y movimientos legales. Carmen, que había sido secretaria en una firma de abogados por 20 años, conocía todos los trucos que usan para manipular herencias. Luz María, cuyo hijo había tratado de declararla incompetente mentalmente, me dio el nombre de un psiquiatra forense que testificaría sobre mi completa lucidez. Lo que más me impresionó fue descubrir que todas estas mujeres habían estado esperando, como si hubieran sabido que algún día yo las necesitaría, o que ellas me necesitarían a mí. No eran víctimas, eran guerreras silenciosas que habían aprendido a protegerse y proteger a otras como nosotras. «Mercedes», me dijo Elena cuando volví a llamarla esa noche, «nosotras hemos estado esperando que despiertes. Tienes recursos que ninguna de nosotras tiene, pero nosotras tenemos conocimientos que tú necesitas. Juntas somos imparables». Mientras anotaba nombres, números y especialidades en mi libreta, sentí algo que no había experimentado en décadas: el poder de la hermandad. No estaba sola, nunca lo había estado realmente. Había construido sin saberlo un ejército de mujeres dispuestas a luchar conmigo. Patricia y Rodrigo no tenían idea de lo que se les venía encima. Cerré mi libreta con determinación y caminé hasta mi mesa de trabajo, donde mi máquina de coser Singer descansaba silenciosa después de años de lealtad. Me senté en la silla que había sido testigo de miles de horas de labor, de vestidos de novia creados puntada a puntada, de ingresos construidos en silencio, mientras todos creían que solo era una costurera más. Pero ahora tenía un trabajo diferente que hacer. Tomé una hoja limpia y escribí en la parte superior: «Plan de recuperación, Mercedes Salinas». Las palabras se veían extrañas bajo mi letra, como si fuera la primera vez que escribía mi nombre completo con orgullo. Debajo, comencé a anotar cada paso que necesitaba seguir, cada movimiento calculado que me devolvería el control de mi vida. Primero, reunir documentos de propiedad, escribí. Tenía copias de todas las escrituras guardadas en mi caja fuerte personal, esa que Patricia y Rodrigo no sabían que existía. Durante 40 años había aprendido que una mujer inteligente siempre guarda sus cartas más importantes. Segundo, contactar contador independiente. Sonreí recordando a don Alberto, quien había manejado mis inversiones silenciosas durante décadas. Él conocía cada peso que había ahorrado, cada propiedad adquirida, sin que José siquiera se enterara. Mi patrimonio real era 3 veces superior a lo que Rodrigo imaginaba. Tercero, activar red de apoyo legal.
Las amigas contactadas ayer no eran simples conocidas. Eran mujeres con conexiones, con poder real en sus áreas. La abogada especialista en derecho familiar, la contadora forense, la trabajadora social con contactos en todas las instituciones importantes de Valparaíso. Mientras escribía cada paso, sentía cómo el miedo se transformaba en algo más poderoso, control absoluto. Ya no era la viuda vulnerable que Patricia había calculado manipular. Era Mercedes Salinas, empresaria silenciosa, mujer que había construido un imperio sin hacer ruido, estratega que había esperado el momento perfecto para revelar sus verdaderas cartas. Visualicé el momento en que me presentaría en casa de Rodrigo, no como la madre suplicante que necesitaba refugio, sino como la propietaria real que había decidido recuperar lo suyo. La expresión de Patricia cuando descubriera que la pobre viejita tenía recursos suficientes para destruirla legal y socialmente. Levanté la vista de mi lista y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía ojos de víctima. El momento crucial se acerca. Ella está lista para ejecutar su plan. Las mañanas siguientes se convirtieron en algo completamente distinto. Mi apartamento, que durante tanto tiempo había sentido como un refugio solitario, ahora bullía de actividad. Carmen llegaba puntual a las 8 con su termo de café y su cuaderno lleno de contactos. Rosa aparecía con pasteles caseros y esa energía contagiosa que siempre la caracterizó. Elena traía su experiencia legal y mapas que extendíamos sobre mi mesa del comedor. Primero necesitamos documentar todo, decía Elena mientras organizaba carpetas. Cada transacción, cada documento que firmaste sin leer completamente, cada reunión donde te excluyeron de decisiones sobre tus propios bienes. Sus palabras eran precisas, calculadas. Había encontrado en mi historia el caso perfecto para demostrar lo que siempre había sospechado sobre ciertas familias. Carmen revisaba meticulosamente mis estados bancarios de los últimos 5 años. Mira esto, Mercedes. Aquí hay transferencias que tú no autorizaste conscientemente. Pequeñas cantidades pero constantes. 200,000 pesos mensuales que salían de tu cuenta hacia la de Rodrigo. Su dedo señalaba líneas que yo había firmado mecánicamente, confiando en que mi hijo administraba mis finanzas por mi bien. Rosa se encargaba del aspecto más delicado, mapear las relaciones familiares y sociales. Necesitamos saber exactamente quién sabía qué y cuándo. Tu nuera Patricia no actuaba sola en esto. Alguien más en la familia tenía que estar al tanto. Dibujaba diagramas con nombres, fechas, conexiones que empezaban a formar un patrón inquietante. Durante estas sesiones, yo me sorprendía a mí misma recordando detalles que había pasado por alto. Patricia siempre insistía en acompañarme al banco, les contaba mientras Elena tomaba notas. Decía que una mujer de mi edad no debería manejar solas esas cuentas tan grandes. Ahora entiendo que necesitaba controlar cada movimiento de mi dinero. ¿Y Rodrigo?, preguntaba Carmen. ¿Él participaba directamente en esas visitas al banco? Al principio no, pero en los últimos 2 años se volvió más insistente. Me explicaba que era mejor simplificar mis finanzas, consolidar todo en menos cuentas. Cuentas que él podría ayudarme a administrar mejor. El plan que comenzó a emerger de nuestras conversaciones era elegante en su simplicidad. No se trataba de venganza dramática, sino de recuperar sistemáticamente lo que me pertenecía y asegurarme de que quienes habían abusado de mi confianza enfrentaran las consecuencias naturales de sus actos. El martes próximo, anunció Elena cerrando su carpeta. Comenzamos la primera fase. Rodrigo y Patricia van a descubrir que la viuda ingenua ya no existe. Sus palabras resonaron en la habitación con la fuerza de una promesa cumplida. Mis amigas se fueron esa tarde, pero la energía que habían traído permaneció conmigo. Cada elemento estaba en su lugar, cada movimiento calculado con precisión. Por primera vez en años, no me sentía como alguien a quien le sucedían las cosas, sino como alguien que las hacía suceder. Dale like si crees que es hora de que pague. A las 6 de la mañana del día siguiente, me levanté con la misma determinación que había sentido la noche anterior. El café tenía un sabor diferente, más intenso, como si mis sentidos estuvieran más alerta para todo lo que vendría. Me senté frente a mi escritorio, ese mismo mueble de roble donde José y yo habíamos planeado tantas inversiones en silencio, y redacté el mensaje que cambiaría todo. Patricia, escribí en mi teléfono, te informo que he contratado los servicios del señor Martínez como administrador general de mis propiedades. A partir del lunes próximo,
Él se hará cargo de todos los contratos de arrendamiento, cobros y mantenimientos. Te agradezco los servicios prestados hasta la fecha. Releí cada palabra 3 veces antes de presionar enviar. No había emociones, no había explicaciones, solo hechos concretos. Guardé el teléfono en el cajón y esperé. Sabía que Patricia revisaba sus mensajes religiosamente a las 7:30, justo después de llevar a los niños al colegio. A las 7:42, mi teléfono comenzó a sonar. Lo dejé timbrar, volvió a sonar a las 7:45, luego a las 7:48. Cada llamada perdida me llenaba de una satisfacción extraña, como si cada timbre fuera la confirmación de que mi primer movimiento había dado en el blanco. El poder que sentía corriendo por mis venas era embriagador. Durante años, Patricia había manejado mis propiedades como si fueran suyas, cobrando comisiones que yo nunca autoricé, tomando decisiones sin consultarme. Es para no molestarla. Doña Mercedes, me decía siempre, usted descanse, que nosotros nos encargamos. Qué ingenua había sido al interpretar eso como amor filial. Mi teléfono vibró con un mensaje. Mercedes, necesitamos hablar urgentemente. Hay asuntos pendientes que no puedo dejar así. La leí sonriendo. El pánico se percibía hasta en la escritura apresurada, con faltas de ortografía que Patricia, siempre tan correcta, jamás cometía. La mujer que había intentado convertirme en una marioneta acababa de descubrir que los hilos se habían cortado. Me preparé otro café, me senté en mi sillón favorito y contemplé la mañana desde mi ventana. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía claro. Patricia había despertado de su letargo de confianza absoluta, y la sensación de amenaza que ahora la embargaba era solo el comienzo. 2 días después, el teléfono sonó temprano en la mañana. Era Patricia, con esa voz melosa que había perfeccionado durante años. Mercedes, ¿podríamos hablar? Creo que hay un malentendido. Su tono intentaba sonar conciliador, pero yo ya conocía demasiado bien esa estrategia. Por supuesto, le respondí con calma. Te espero en mi departamento en 1 hora. Colgué antes de que pudiera sugerir otro lugar. Esta vez, la conversación sería en mi territorio. Llegó puntual, como siempre. Vestía un traje azul marino que la hacía verse profesional y respetable, pero sus ojos no podían ocultar la ansiedad. Se sentó en el sofá donde tantas veces había fingido preocuparse por mí, donde había planeado mi muerte con sonrisas y abrazos falsos. Mercedes, yo nunca quise lastimarte, comenzó, pero levanté mi mano para detenerla. Patricia, dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez en meses, ya no puedo permitir que manipules mi vida. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sé exactamente lo que hiciste. La policía también lo sabe. Su rostro palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas. Yo siempre te he respetado, he cuidado de ti. ¿Respetado? La interrumpí, sintiendo cómo décadas de silencio se quebraban dentro de mí. ¿Llamas respeto a instalar una cámara en mi baño? ¿A preparar mi muerte como si fuera una receta de cocina? Se removió incómoda en el sofá. Eso es ridículo. Rodrigo me contó sobre tu confusión mental. Tal vez deberías hablar con un doctor, sonreí. Esa misma sonrisa que había aprendido a usar cuando José me subestimaba, cuando los clientes dudaban de mis precios, cuando el mundo asumía que una costurera no podía ser inteligente. ¿Confusión mental? Patricia, he construido un patrimonio de $250,000 cosiendo vestidos de novia. He invertido en 5 apartamentos mientras tú creías que era una vieja inútil. Mi mente está más clara que nunca. El aire se cargó de tensión y el desenlace es inminente. Las palabras resonaron en el aire como un eco que se negaba a desvanecerse. Patricia retrocedió un paso, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y pánico que no logró disimular. Pero yo ya no tenía tiempo para confrontaciones privadas. Era momento de que toda nuestra comunidad conociera la verdad. Vecinos, dije elevando la voz mientras caminaba hacia el centro del salón comunal donde se celebraba la reunión mensual del barrio. Tengo algo importante que contarles. El murmullo de conversaciones cesó gradualmente. 30 pares de ojos se posaron sobre mí, algunos curiosos, otros preocupados al notar la seriedad en mi semblante. Doña Carmen, quien presidía la reunión desde hacía 15 años, me cedió la palabra con un gesto amable. Mercedes, ¿qué sucede? Respiré profundamente, sintiendo cómo la fuerza que había estado construyendo durante semanas se consolidaba en mi pecho. Durante 40 años viví en silencio, siendo la esposa sumisa, la suegra complaciente,
la abuela que no hacía preguntas. Pero el silencio se acabó. Patricia intentó acercarse. Mercedes, no creo que este sea el lugar. Este es exactamente el lugar, la interrumpí con firmeza. Porque ustedes han sido testigos de mi vida. Me han visto cuidar a José durante su enfermedad. Me han visto mudarme con mi hijo por supuesta protección. Me han visto convertirme en sombra en mi propia familia. Los rostros a mi alrededor reflejaban una atención absoluta. La señora Raquel, mi vecina de toda la vida, asintió alentándome a continuar. Lo que no sabían es que Patricia y Rodrigo instalaron un dispositivo para electrocutarme en la ducha, cámaras para espiarme y trituraron pastillas en mi comida. Todo documentado por la policía. Todo planeado para quedarse con mis propiedades valuadas en 250 millones de pesos. Un silencio sepulcral invadió el salón. Patricia palideció visiblemente. Sus manos temblaron mientras intentaba articular una defensa. Mercedes miente. ¿Ella está confundida? Completé su frase. ¿Senil? Imaginando cosas. Exactamente lo que querían que todos pensaran mientras ejecutaban su plan. Los murmullos comenzaron a elevarse. Y en cada rostro pude leer la comprensión dolorosa de una realidad que cambiaba para siempre la percepción de quienes creían conocer. Los días que siguieron fueron como ver caer fichas de dominó, una tras otra, en perfecta secuencia. Desde mi apartamento observaba cómo la reputación de Patricia se desmoronaba pieza por pieza. La señora Martínez del 5º piso fue la primera en visitarme. «Mercedes, yo siempre sospeché que algo no andaba bien», me dijo mientras tomábamos té en mi cocina. «Patricia siempre hablaba de lo difícil que era cuidarte, pero yo nunca te vi causando problemas». Las llamadas comenzaron a llegar. Doña Carmen, que había organizado tantas colectas para ayudar a la pobre Patricia con su suegra enferma, llegó con lágrimas en los ojos. «Me siento tan utilizada», confesó. «Todos esos domingos escuchándola quejarse de ti, todos esos comentarios sobre lo costoso que era mantenerte. Y resulta que eras tú quien pagaba todo». El círculo social de Patricia, que durante años había sido su refugio y su plataforma para alimentar la narrativa de víctima, comenzó a cuestionarlo todo. Las amigas del grupo de oración, que habían rezado por su paciencia con la suegra difícil, ahora la veían con otros ojos. Ana Lucía me contó que Patricia había llegado llorando al grupo la semana anterior, pidiendo oraciones porque Mercedes se había vuelto loca y la estaba acusando de cosas terribles. Pero cuando Ana Lucía y las demás vieron las fotos que los peritos habían tomado, cuando supieron de la cámara oculta y del dispositivo eléctrico, el silencio fue ensordecedor. ¿Cómo pudimos ser tan ciegas?, se preguntaba María del Socorro. Todas esas veces que nos pidió dinero prestado para gastos de Mercedes, todas esas quejas sobre lo manipuladora que eras. La transformación fue devastadora para Patricia. En menos de una semana, su círculo de apoyo se evaporó. Las invitaciones a almorzar desaparecieron, los teléfonos dejaron de sonar, las miradas en el supermercado se volvieron esquivas. La mujer que había construido su identidad social como la nuera abnegada y sufrida, se encontró completamente sola, enfrentando la realidad de sus acciones, sin el escudo protector de la compasión ajena. Rodrigo también comenzó a sentir las consecuencias. Sus colegas del trabajo, muchos de los cuales me conocían de eventos sociales, empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Es verdad lo que dicen de tu madre?, le preguntaban. Su jefe, don Alberto, me había llamado personalmente para disculparse por haber creído las versiones de Patricia durante tantos años. La humillación pública de Patricia había sido solo el primer acto de una sinfonía de consecuencias que yo había orquestado con la paciencia de quien conoce el valor del tiempo. 3 días después de la audiencia de medidas protectivas, recibí la llamada que había estado esperando. La inmobiliaria confirió que mi oferta por el apartamento donde vivían había sido aceptada. $450,000 pagados al contado desde mis cuentas en Suiza, dinero que José y yo habíamos depositado centavo a centavo durante 4 décadas de trabajo. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina de mi nueva casa con vista al mar, sonó el teléfono. Era Patricia, y por primera vez en años su voz temblaba de miedo real. «Mercedes, por favor, necesitamos hablar. El banco nos está ejecutando la hipoteca y no tenemos dónde ir». Su llanto sonaba genuino, pero yo había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de desesperación. Estas eran de desesperación. ¡Qué curioso!
le respondí con la calma de quien tiene todas las cartas en su mano. Acabas de descubrir cómo se siente no tener control sobre tu propio techo. Le expliqué, con lujo de detalles, cómo había comprado no solo su edificio, sino también las 2 propiedades comerciales donde Rodrigo había intentado conseguir préstamos. Mi red de contactos, construida durante años de trabajo discreto en el sector inmobiliario, había resultado más poderosa de lo que cualquiera de ellos imaginó. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que finalmente comprendían la magnitud de su error. No había sido una viuda ingenua la que intentaron destruir. Había sido una estratega que había construido un imperio financiero mientras ellos creían que solo sabía coser vestidos de novia. Cuando colgué el teléfono, sentí que la justicia tenía el sabor exacto del café que José y yo solíamos compartir cada mañana. Amargo al principio, pero reconfortante hasta el último sorbo. Si esta historia te recordó tu propia fuerza interior, sabes que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que te pertenece ahora. Cuando camino por las calles de mi nuevo barrio en Viña del Mar, todo ha cambiado. La señora del almacén me saluda con una sonrisa genuina. «Buenos días, doña Mercedes. ¿Cómo está usted?» Ya no soy la abuelita invisible que compraba en silencio. Soy la mujer que enfrentó lo impensable y salió victoriosa. El miércoles pasado, durante la reunión mensual de la Junta de Vecinos, algo extraordinario ocurrió. Mientras discutíamos el tema de seguridad en el edificio, don Carlos, el presidente, me pidió que compartiera mi experiencia. «Doña Mercedes ha demostrado un coraje excepcional», dijo frente a todos. «Su caso nos enseña la importancia de estar alertas ante cualquier situación sospechosa en nuestros hogares». Los aplausos resonaron en el salón comunitario. 22 personas de pie, reconociendo no solo mi valentía, sino validando cada una de las decisiones que tomé. La señora Eugenia, que vive en el 8º piso, se acercó después. «Usted nos inspiró a todas las mujeres mayores. Ver cómo se defendió, cómo no se dejó intimidar, eso es verdadero empoderamiento». Mi teléfono ahora suena constantemente. Amigas que no sabían de mi mudanza me encuentran a través de conocidos comunes. «Mercedes, nos enteramos de lo que pasaste. Queríamos decirte que admiramos tu fortaleza», me dice Rosa, mi antigua vecina de Valparaíso. «Siempre supimos que eras especial, pero ahora entendemos por qué José te admiraba tanto. Este reconocimiento no es solo social, es profundamente transformador. Ayer, mientras organizaba mis documentos en el nuevo apartamento, encontré una carta que me escribió José hace 5 años. Mercedes, tu fuerza silenciosa siempre me impresionó. El día que tengas que usar todo ese poder que guardas, el mundo se dará cuenta de quién eres realmente». Rodrigo llamó ayer por primera vez desde el incidente. Su voz, antes autoritaria, ahora sonaba pequeña, insegura. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo. Patricia, según me contó mi vecina que aún vive cerca de ellos, ya no organiza las reuniones familiares con la confianza de antes. El edificio entero conoce su historia. Mi transformación ha sacudido los cimientos de lo que todos creían conocer sobre nuestra familia. Con cada día que pasa en mi nuevo hogar en Viña del Mar, mi transformación se vuelve más evidente para todos. Pero los cambios más profundos están ocurriendo en el único lugar donde realmente importan, en mi familia. Rodrigo viene a visitarme cada martes por la tarde. Ya no es la visita forzada del hijo culpable. Ahora llega con una humildad que nunca había visto en él. La última vez, se sentó en mi nueva sala y me dijo: «Mamá, necesito que sepas que estoy asumiendo toda la responsabilidad de mis deudas. Patricia y yo nos vamos a separar». Sus palabras me sorprendieron, no por su contenido, sino por el tono. Por primera vez en años, mi hijo me hablaba de igual a igual, como el hombre de 42 años que es, no como el niño manipulado que había sido. «También quiero que sepas», continuó bajando la mirada, «que he hablado con Fernanda sobre todo lo que pasó. Ella está devastada, pero entiende por qué tuviste que hacer lo que hiciste. Establecí mis condiciones con claridad absoluta. Si quieres que tengamos una relación, Rodrigo, va a ser bajo mis términos. Nada de Patricia en mi vida, nada de pedirme dinero y sobre todo, nada de tratarme como si fuera una anciana indefensa». Él asintió repetidamente. «Lo entiendo, mamá. De verdad lo entiendo». Patricia, por su parte, ha desaparecido completamente del panorama familiar. Rodrigo me contó que después del juicio, ella se mudó con su hermana en Quilpué. «No habla de ti», me dijo, «pero yo sé que tiene terror de que decidas tomar más acciones legales».
El miedo en su voz cuando mencionó esto me confirmó algo importante. Mi nueva reputación como mujer que no se deja pisotear se ha extendido más allá de lo que imaginaba. Las dinámicas han cambiado radicalmente. Ahora soy yo quien decide cuándo y cómo nos reunimos. Soy yo quien establece los límites. Cuando Rodrigo sugirió que podríamos reconstruir la familia, le dejé claro que esa familia había muerto en el baño de su departamento. Ahora construimos algo nuevo, le dije. O no construimos nada. La semana pasada, cuando vino con una caja de pasteles de la panadería que me gustaba, no lo recibí como un gesto de amor filial, sino como lo que era, el reconocimiento de un hombre adulto hacia una mujer que merece respeto. Fernanda también ha cambiado su forma de relacionarse conmigo. Me llama cada domingo, pero ya no para preguntarme cómo estoy de salud o si necesito algo. Ahora me pregunta qué opino sobre sus decisiones de trabajo. Me cuenta sus planes. Me trata como la matriarca que siempre debí ser. Mamá, me dijo el domingo pasado, quiero que sepas que lo que hiciste me enseñó que nunca debo permitir que nadie me menosprecie. Esas palabras fueron mejor que cualquier disculpa. Las nuevas dinámicas familiares están escribiendo el destino de cada uno de nosotros con una precisión que ni yo misma había anticipado. Todo había comenzado a encontrar su lugar. Mi nueva rutina matutina incluía revisar los estados de cuenta de mis apartamentos mientras tomaba café en mi pequeña cocina. Los depósitos llegaban puntualmente, 800,000 pesos mensuales que me permitían vivir con la dignidad que siempre merecí. Era una sensación extraordinaria depositar mi propio dinero en mi propia cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Desde mi ventana podía ver el edificio donde vivían Rodrigo y Patricia. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del día. Los vecinos me habían contado que Patricia apenas salía y cuando lo hacía, caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas. La señora del almacén de la esquina me confesó que ya no la saludaba como antes. Después de enterarnos de lo que le hizo a usted, doña Mercedes, no puedo verla igual. El aislamiento de Patricia no me generaba satisfacción, pero sí una profunda sensación de justicia. Durante meses había planeado mi muerte mientras fingía preocuparse por mi bienestar. Ahora experimentaba las consecuencias naturales de sus decisiones. Su reputación en el barrio estaba destruida y su matrimonio con Rodrigo atravesaba una crisis evidente. Rodrigo había empezado a visitarme los sábados por la tarde. Llegaba solo, con ojeras pronunciadas y una expresión de agotamiento que me partía el corazón. Durante nuestras conversaciones, comenzó a recordar detalles que había ignorado. Las veces que Patricia insistía en que yo estaba exagerando mis malestares, cómo desviaba las conversaciones cuando él expresaba preocupación genuina por mí, la forma en que lo convenció de que mi mudanza a su apartamento era urgente. No puedo creer que fui tan ciego. «Mamá», me dijo la semana pasada, con los ojos llorosos. Patricia me manipuló durante meses y yo la dejé hacerlo porque me resultaba más fácil que enfrentar la realidad. Fernanda, en cambio, había tomado un camino completamente diferente. Después del shock inicial, decidió mudarse temporalmente a Valparaíso para estar cerca de mí. Su presencia constante se había convertido en uno de los regalos más inesperados de esta situación. Cocinábamos juntas, revisábamos las cuentas de mis propiedades y por las tardes compartíamos historias que nunca habíamos tenido tiempo de contarnos. La trayectoria de cada uno invita a la reflexión sobre sus decisiones. En esos días de redescubrimiento junto a Fernanda, comencé a experimentar algo que había olvidado por completo: la tranquilidad de ser yo misma sin máscaras ni disculpas. Me levantaba cada mañana en mi departamento nuevo. Preparaba mi café en la cocina que olía a canela y limón, y por primera vez en décadas no tenía que medir cada palabra, cada gesto, cada decisión. La transformación no había sido súbita. Cuando miro hacia atrás, puedo identificar cada momento donde recuperé un pedazo de mi esencia. El día que llamé a la policía desde la portaria, temblando pero decidida, no solo denuncié un crimen, reclamé mi derecho a existir. Cuando enfrenté las cámaras y los micrófonos para contar mi historia, no solo busqué justicia, encontré mi voz. Cuando rechacé las súplicas de Rodrigo y las disculpas calculadas de Patricia, no solo establecí límites, recuperé mi dignidad. Lo más revelador fue descubrir que mi supuesta ingenuidad había sido, en realidad, una elección consciente. Durante 40 años de matrimonio con José y después en mi viudez, había elegido ver lo mejor de las personas, confiar,
dar segundas oportunidades. No porque fuera tonta, sino porque creía en la bondad humana. La traición de Rodrigo y Patricia no destruyó esa fe, la refinó. Ahora entiendo que la vulnerabilidad nunca fue mi debilidad. Al contrario, fue la fuente de mi fortaleza más profunda. Permitirme sentir el dolor completamente, reconocer la traición sin negarla, llorar las pérdidas sin vergüenza. Cada lágrima derramada había sido un paso hacia mi liberación. La mujer que había construido un patrimonio en silencio, que había navegado la burocracia legal con determinación, que había enfrentado cámaras de televisión sin temblar, había estado siempre ahí. Solo necesitaba que la circunstancia la despertara. Mi nueva rutina incluía llamadas diarias de personas que habían visto mi testimonio. Usted me inspiró. Gracias por hablar por todas nosotras. Su historia me dio valor. Cada conversación me recordaba que mi experiencia había trascendido lo personal para convertirse en algo universal. La historia de cualquier mujer que había sido subestimada, manipulada o traicionada por quienes más confiaba. La sabiduría llegada no era amarga, sino luminosa, cargada de posibilidades infinitas para el tiempo que me quedaba por vivir. Hoy, desde mi nuevo apartamento lleno de luz, donde mis plantas crecen en cada rincón, y mi máquina de coser, Singer, sigue creando belleza, quiero dirigirme directamente a ustedes, a cada mujer que tal vez se siente invisible o sin voz. Hace 3 años, yo también creí que mi historia había terminado, que a los 69 años solo me quedaba aceptar lo que otros decidieran por mí. Qué equivocada estaba. A ustedes que me escuchan, que han vivido traiciones familiares o se sienten subestimadas, tienen más poder del que imaginan. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las traten como objetos que se pueden manipular o descartar. Yo descubrí que durante 40 años había construido una fortaleza sin darme cuenta. Cada peso ahorrado, cada cliente satisfecha, cada decisión silenciosa que tomé para proteger a mi familia, todo eso era poder real. La justicia no siempre llega de los tribunales. A veces nace de reconocer nuestro propio valor y actuar desde esa certeza. Rodrigo y Patricia aprendieron que subestimar a una mujer que ha sobrevivido tanto puede ser el error más costoso de sus vidas. Fernanda entendió que el respeto genuino es diferente al miedo. Cada mañana, mientras preparo mi café y escucho el canto de los pájaros desde mi balcón, recibo llamadas de mujeres que encontraron valor en mi historia. Algunas han confrontado a hijos abusivos, otras han descubierto patrimonios ocultos que sus familias intentaban robar. Cada una encontró su propia forma de reclamar su lugar. Sigo cosiendo vestidos de novias porque amo crear belleza, pero ahora también dedico tiempo a acompañar a otras mujeres en sus procesos de autoconocimiento. Mi taller se ha convertido en un espacio donde compartimos experiencias y construimos redes de apoyo. No necesitamos gritar para ser escuchadas. Necesitamos reconocer nuestra propia fuerza. A cada mujer que se siente traicionada o minimizada, su vulnerabilidad no es debilidad, es el cimiento de su futura fortaleza. No permitan que nadie escriba el final de su historia. Ustedes tienen la pluma. Si te identificaste con esta experiencia, compártela. Cada voz cuenta en esta batalla por el respeto y la justicia que merecemos.